Varios años atrás, una profesora de universidad estaba enseñando una clase de rappel. Este deporte involucra asegurar una cuerda en la cúspide de un acantilado e ir bajando hasta llegar a la base. Esta instructora llevó a su clase al techo de uno de los edificios del complejo universitario, fijó la soga a una pieza metálica y se apoyó en el borde del techo. Para espanto de la clase, la pieza metálica se salió de su lugar y la profesora cayó al vacío. Ella tenía fe en la cuerda, tenía fe en su habilidad en el deporte, tenía fe en la pieza metálica del techo en la cual ató la soga. El problema no era su falta de fe, sino uno de los objetos de su fe. El ancla en la cual ella depositó su fe falló. Gracias por estar una vez más en Sabiduría para el Corazón. Estamos estudiando el tema general denominado justificación solo por la fe. Estamos en Romanos, capítulo 3, versículos 29 al 31 que vamos a cubrir en el estudio del día de hoy. Hace poco leí acerca de un ejecutivo de un gran centro corporativo a quien le gustaba hacer algo muy particular. Escuche bien, a él le gustaba asustar a los directivos nuevos cuando estos entraban a su oficina en el piso 20. Lo que hacía era lanzarse contra la ventana que iba del piso al techo. Claro, la ventana era de un vidrio muy grueso y resistente, diseñado para resistir el viento y las inclemencias climáticas a esa altura. Un día, estaba por comenzar una reunión con ejecutivos nuevos y decidió impresionar a uno de los nuevos miembros del grupo. Con el hombro, se precipitó hacia el vidrio de la misma manera que lo había hecho tantas veces. Sin embargo, esta vez para asombro y espanto de todos, el vidrio cedió y él se precipitó a la muerte. ¿Fue necedad de su parte? Por supuesto que sí. Sin embargo, él estaba depositando su fe en un objeto que era más débil de lo que él creía, y murió a causa de ello. También, un autor cuenta la historia verídica de algo que sucedió en el siglo XIX. Se lo quiero contar. Se trata de la historia de Sam y su esposa Bessie, que vivían en la orilla occidental de un río muy ancho. Al otro lado del río, de unos 700 metros aproximadamente de ancho, había una pequeña posta que vendía todo tipo de cosas, desde herramientas hasta medicamentos. Como no había ningún puente, ellos cruzaban el río con un bote a remo cuando el clima era cálido, y en el invierno simplemente cruzaban el hielo. Un invierno, ellos compartieron momentáneamente la cabaña con un viajero que, sin saberlo, tenía una enfermedad muy contagiosa. En unas semanas, Bessie comenzó a tener mucha fiebre. Sam reconoció los síntomas y supo que su esposa solo tenía unas cuantas semanas de vida. El antídoto que podría matar la bacteria estaba disponible en la posta al otro lado del río. El invierno recién había comenzado, así que las noches eran muy frías. Si bien el río estaba congelado, Sam sabía que el hielo no era aún lo suficientemente grueso como para soportar su peso y tampoco era tan delgado como para usar un bote. Su amor por Bessie hizo que él intentara cruzar, inclusive si eso significaba la muerte. Él besó su frente, caliente por la fiebre, y salió rumbo al río. Sam nunca había intentado cruzar el río a pie en esa época del año, así que puso una tabla de madera bastante larga delante mientras se estiraba en el hielo, esperando que al distribuir el peso, el hielo no cediera. No obstante, en su corazón, él sabía que el hielo no era lo suficientemente grueso para sostenerlo. Lentamente iba deslizándose tras la tabla mientras oraba. Las cosas marcharon bien en los primeros 20 minutos, y él se encontraba bastante adentro del río, pero de pronto el hielo comenzó a crujir. Lentamente él siguió deslizándose mientras más crujidos podían escucharse. Luego de algunas oraciones más, el hielo comenzó a quebrarse. Luego se escuchó un ruido muy fuerte y el hielo se desmoronaba. Sam cerró los ojos esperando el frío del agua helada. El ruido se hizo más y más fuerte. Pero, ¿qué estaba sucediendo?
Sam volteó su cabeza y vio que un hombre venía con una carreta y 2 caballos cruzando raudamente el río congelado. El carruaje lo pasó y luego paró en la posta de la otra orilla. Sam se levantó y saltó de alegría. Corrió hasta el negocio, compró el medicamento y le pidió al hombre del carruaje si lo podía llevar de regreso a su hogar para atender a su esposa. Él ya no tenía miedo, sino confianza. Él dejó de arrastrarse, comenzó a correr. Ya no pensaba más que iba a perecer, sino que tenía la seguridad de que el hielo lo sostendría. Ahora, hay otra parte de esa historia que me encanta. Juan y Nancy eran amigos de Sam y Bessie. Ellos vivían en una cabaña cercana que miraba hacia el río. Juan había estado mirando con sus binoculares y vio claramente el problema de Sam. Nancy lo llamó y él perdió la parte en que el carruaje pasó por allí. Cuando volvió a mirar, vio a Sam saltando de júbilo y luego corriendo sin temor por el hielo. ¿Qué había sucedido?, se preguntaba Juan. ¿Qué hizo que Sam pasara de arrastrarse a saltar? En cierta manera, Dios debe haberle dado a Sam más fe, ¿no es así? No. Sam ahora tiene un entendimiento más profundo de la fe. En 1 Corintios capítulo 2, versículos 1 y 2, Pablo escribe así: «Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a éste crucificado». En otro pasaje, en Filipenses, capítulo 3, versículos 8 y 9, dice así la Biblia: «Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo, y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia, que es por la fe, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe». Hasta ahí la porción que leemos ahora. En otras palabras, Pablo está diciendo: quiero profundizar mi entendimiento de la obra de Cristo en la cruz, lo cual forma la base y el fundamento de mi fe. Así que quiero un entendimiento más completo de los sufrimientos de Cristo, de su muerte redimiéndonos, de la pasión y la obra de Cristo en todos los que depositan su fe en esta verdad del sustituto divino. Ya hace unos cuantos días que venimos hablando en cuanto a la fe en Cristo, solamente en Cristo Jesús. Hemos probado la soga de la salvación, hemos gateado por el hielo de nuestra fe en Cristo, hemos impactado la ventana de la revelación divina, y todas estas han permanecido en su lugar firmes. Al igual que Sam en ese río congelado, la verdadera fe cambia la forma en que pensamos. También cambia nuestro comportamiento. La fe en Cristo, que murió en la cruz por nosotros, establece, fortalece, vivifica, regenera, redime y luego nos fortalece para resolver una vida santa. Sin embargo, la cruz destruye algunas cosas. La obra de Cristo en la cruz no solo construye algunas cosas en nosotros, sino que también destruye algunas cosas, cambiando así nuestras vidas de forma radical. En el Evangelio de Mateo capítulo 10, versículos 34 al 36, el Señor advierte que la cruz va a dividir familias como una espada. La cruz puede destruir nuestra habilidad de disfrutar de nuestra familia y amigos. ¿Por qué?, se preguntará usted. Porque la cruz de Cristo es locura a los que no creen. Pablo advierte que la cruz va a producir burlas y desprecios. Él le escribió a los Gálatas en Gálatas capítulo 6, versículo 12, que habrían aquellos que no querrían identificarse con la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque el identificarse con la cruz de Cristo puede destruir nuestra vida calma y pacífica. Y al finalizar el 3 capítulo de Romanos, Pablo nos dice que la cruz de Cristo destruye 3 cosas. ¿Sabe cuáles son? Tome nota. Primero, el orgullo. Segundo, el prejuicio. Y tercero, la presunción.
orgullo, prejuicio y presunción. Vamos uno por uno. En primer lugar, la cruz destruye el derecho al orgullo personal. Ya hemos cubierto este tema, pero Pablo hace un resumen en el versículo 27 de Romanos capítulo 3. Allí dice: ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. Literalmente, excluida. No tiene lugar alguno en este cuadro de la justificación. La jactancia es una visita jamás invitada al corazón del verdadero creyente. ¿Por qué? Porque los creyentes no tienen nada que ver con ganarse la salvación, que es un regalo de Dios por medio de Cristo. Entonces no tienen nada de qué jactarse, ¿lo entiende? Lo único que podemos hacer es jactarnos en Cristo. Él debe ser nuestro continuo pensamiento, el objeto de nuestro amor. El tema de nuestra música tiene que ser Él. La revelación de Juan desenvuelve una escena futura en el cielo. En el capítulo 5, versículos 12 y 9 al 10 del libro de Apocalipsis, allí los creyentes cantarán de esta forma. Mire lo que dice la palabra allí. El cordero que fue inmolado es digno. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Esto nos dice lo siguiente del Señor Jesucristo, que fue inmolado, que nos redimió, que nos compró con su sangre, que nos hizo sacerdotes, que nos puso en el reino y que nos permitirá reinar con Él en el nuevo cielo y en la nueva tierra. ¿Qué hicimos nosotros para merecernos todo esto? ¿Sabes qué? Nada, absolutamente nada hicimos. Con razón, Pablo exclama en Gálatas 6:14 de esta manera: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. La cruz de Cristo destruye todo derecho a la arrogancia y el orgullo personal. Pero vamos un poquito más allá. En segundo lugar, la obra de Cristo en la cruz destruye la raíz del prejuicio personal. Fíjese, por favor, en los versículos 29 al 30 de Romanos capítulo 3. Dice la Biblia allí: ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. En otras palabras, esta es otra vez la idea de que el judío tiene una conexión especial con Dios. Seguramente Dios ve la manera en la que el judío va al cielo de otra manera que con los gentiles. En el tiempo de Pablo, el judío típico se levantaba cada mañana y oraba una oración que incluía un agradecimiento a Dios por no ser gentil, ¿se acuerda? El problema con el judío en aquella época no era tanto el hecho de que se consideraban especiales y que pertenecían a Dios, sino que creían que Dios le pertenecía solo a ellos. Esto queda dramáticamente ilustrado en la vida del profeta Jonás. Dios le dijo a Jonás que fuera y realizara una cruzada en la ciudad de Nínive. Él tenía que advertirles que si no se arrepentían y seguían a Dios, Dios los destruiría. Eso lo leemos en el libro de Jonás. Entonces, ¿qué hizo Jonás? En vez de correr para Dios, huyó de Dios y abordó un barco con destino opuesto. Mientras estaba en la embarcación, Dios envió una tormenta y luego un gran pez, tal vez una ballena. Jonás eventualmente es arrojado por la borda y la ballena lo tragó. El profeta sobrevive en el vientre de la ballena por 3 días hasta que se arrepiente y dice en la última parte del capítulo 2, versículo 9, la salvación es de Jehová. Esa es la lección que Dios quería enseñarle. La salvación es de Dios. Un verdadero predicador no apunta a su audiencia basado en estándar de vida o color de piel. Hay pastores y profesionales en la actualidad que enseñan cómo fundar una iglesia basados en el prejuicio.
Muchos seminaristas están plantando iglesias en distintos vecindarios basados en estudios demográficos de la educación de los habitantes, la raza y el nivel de vida. El Evangelio no es para cierta raza o clase social. De hecho, el Evangelio crea una nueva raza de todo aquel que cree, tal como leemos en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. El problema del prejuicio conlleva un problema aún más profundo que el mundo no sabe cómo solucionar. La razón por la cual los japoneses no quieren a los coreanos no tiene nada que ver con la raza. La razón por la cual los blancos no se llevan con los negros no tiene nada que ver con el color, idioma o geografía. El prejuicio es un problema del corazón. Cuando Dios lo redime y reforma su corazón, el prejuicio pasa a ser algo del pasado, absolutamente. Jonás quería que Dios se quedara de su lado. Él quería que Dios se quedara en el vecindario judío. Él pensaba, Señor, no quiero que vayas al vecindario gentil, tú nos perteneces a nosotros. Es más, Jonás tenía miedo de que los habitantes de Nínive se arrepintiesen, cosa que sucedió, desde el rey de Nínive hasta el último niño. Lo último que Jonás quería era un gentil como hermano, eso era demasiado. Jonás y el resto de la nación decían, la salvación pertenece a los judíos. Eso es muy diferente a decir, la salvación es de Jehová. A mí me parece impresionante que Jonás recién después de 3 días en el vientre del gran pez se arrepintió. Recién al tercer día le dijo, la salvación es de Jehová. Ni bien él hizo esa oración, según Jonás capítulo 2, versículo 10, Dios hizo que la ballena escupiera, por así decirlo, a Jonás en la orilla. Ahora, si a mí me arrojaran de un barco en el medio de una tormenta y una ballena se me acercaba y me tragaba, ni bien llegaba a los tumbos al estómago del pez hubiera dicho, está bien, la salvación es de Jehová. Eso hubiera dicho. Jonás necesitó 3 días. ¿Por qué Jonás fue tan testarudo? Él creía no solo que los judíos pertenecían a Dios, sino que Dios pertenecía a los judíos. Pablo está enseñando en cuanto a este principio en Romanos capítulo 3. La pregunta que va a resultar es en cuanto a los que vienen a Cristo por medio de la ley. ¿Hay alguna conexión o reclamo para los judíos que se acercan por la fe? Pablo responde en el versículo 30, que solo hay un Dios y que ese Dios acepta tanto a los judíos como a los gentiles por la fe, de manera que el suelo al pie de la cruz esté nivelado. Tanto los judíos como los gentiles son bienvenidos. No hay conexión especial, no hay favor especial. Cuando una persona llega a Cristo es preciosa ante los ojos de Dios el Padre. La cruz destruye la raíz del prejuicio personal. Pero en tercer lugar, hay una cosa más que la cruz de Cristo destruye. La cruz no solo destruye el derecho al orgullo personal y la raíz del prejuicio personal, sino que también destruye el principio y la base de la presunción personal. Pablo escribe en Romanos 3:31 de esta manera, «Luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley». En otras palabras, como somos salvos por gracia, por medio de la fe, sin las obras de la ley. ¿Presumimos entonces de la gracia de Dios al violar la ley? Esa es la pregunta que Pablo va a responder con más detalle en el capítulo 6, versículos 1 y 2, donde dice así, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Eso es lo que dice Romanos 6, 1 y 2. La pregunta podría formularse honestamente así. Como la ley no interesa en el aspecto de que si uno va al cielo o no, entonces la ley no tiene sentido, ¿no? No. Pablo dice en el capítulo 3, versículo 31, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Lo entiende? Pero veamos maneras en las que la cruz de Cristo estableció la ley.
¿Qué quiere decir Pablo con que la obra de Cristo en la cruz estableció la ley? Él da dos maneras en las que esto sucedió. En primer lugar, si puede tome nota, como siempre le animo a hacer. En primer lugar, la cruz estableció la ley al mantener el estándar de la ley. En la cruz de Cristo, la naturaleza esencial de la justicia de Dios y su santidad triunfaron completamente. El estándar de la santidad de Dios no fue abolido por la crucifixión, por lo contrario, se mantuvo en pie. La cruz fue absolutamente necesaria porque la ley no es negociable. James Montgomery Boyce ilustra esta verdad con un par de muy buenos ejemplos. Supongamos que Dios ha declarado que la cruz de Cristo no era necesaria. Supongamos que Él dijo: no creo que sea necesario que envíe a mi Hijo para que muera por los pecadores. Por gracia voy a permitir que se salven de la manera que quieran, o sea, intentando mantener la ley. Como no pueden cumplir la ley a la perfección, voy a establecer un estándar al cual van a tener que sujetarse. Lo vamos a llamar el puntaje suficiente. Si alcanzan ese puntaje, los salvo. Si no, se perderán. Supongamos que Dios puso un total ideal del 70% de los requerimientos justos de la ley. Al hacer esto, ¿no habría hecho nula un 30% de la ley? ¿Y qué hacemos si en ese 30% violamos los mandamientos a no robar o cometer adulterio? ¿Y si Dios pone un puntaje del 50%, no quedaría de lado la otra mitad de la ley? Si la cruz no era necesaria y Dios nos salvara basado en lo que podemos hacer o no, como ni siquiera guardamos con perfección parte de la ley, Dios tendría que dejar de lado toda la ley. Sin embargo, la cruz de Cristo reveló que Dios se tomó en serio la ley, lo suficientemente en serio como para requerir la vida de un sustituto, quien, en este caso eterno, fue su propio Hijo, el Señor Jesucristo. Eso me lleva ahora a la segunda reflexión. En segundo lugar, la cruz estableció la ley al cumplir con el veredicto de la ley. En otras palabras, tal como dijo William Neville, la cruz de Cristo estableció la ley al ejecutar la pena. Robert Haldane, un famoso predicador escocés, escribió lo siguiente: ¿puede haber una demostración más grande de respeto a la ley que cuando Cristo determinó salvar al hombre de su maldición, hizo que su propio Hijo lleve la maldición y cumpla en lugar del hombre su veredicto: la paga del pecado es muerte? ¿Hay alguna demostración más grande que este respeto a la ley? Dios podría habernos llevado al cielo en amor, o mirar hacia otro lado, o darnos una nota más alta si usted es mejor que otros, o tal vez darnos una nota por nuestra sinceridad. O sea, Dios está en la cima de una montaña y hay muchos caminos que van hacia arriba, pero todos llevan a Dios. Dios podría haber hecho eso. Todo esto puede sonar inteligente hasta que uno se da cuenta que la imagen de Dios allí es la de un necio. Si hay muchos caminos a Dios, ¿para qué enviar a su Hijo a morir? Si existen otros caminos hacia Dios, ¿por qué su Hijo tuvo que sufrir la humillación, el sufrimiento en la cruz del Calvario? No hay una nota más alta para nosotros, no hay una nota que nos haga pasar en el rubro de sinceridad, no hay una nota que dictamine si pasamos o no. La cruz de Cristo estableció la necesidad de una nota perfecta y el hecho de que nunca nos sacaremos una nota perfecta. Pero tenga en mente que por medio de la expiación de Cristo a favor nuestro, Dios borró la mala nota de reprobación de todos los que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús. Por la gracia de Dios, Él escribe en esa columna la nota perfecta de Cristo atribuida a nuestra cuenta. Eso permite que entremos al cielo. ¿Lo entiende? Hace poco leí acerca de un curso avanzado de filosofía que se estaba dando en una universidad. El profesor era reconocido por no aprobar alumnos.
Llegó la semana del examen final y el profesor anunció que cada alumno podía traer una hoja de cuaderno con todo lo que pudieran poner en ella, para ayudarlos en ese examen. Los alumnos, desde luego, escribieron todo lo que pudieron, en letra muy chiquita, tratando de poner la mayor cantidad de información posible en esa hoja. Yo hubiese hecho también lo mismo, seguramente. Finalmente llegó el gran día. Los alumnos llegaron con un lápiz y cada uno con su propia hoja. Uno de los alumnos se sentó delante de todo y puso la hoja directamente en el suelo. Está vacía, sin nada escrito, totalmente en blanco. Luego hizo entrar a un estudiante que estaba por recibir su doctorado en filosofía y le dijo que se parara sobre la hoja de papel. Los demás protestaron, pero este estudiante les recordó, incluyendo al profesor, que todos podían usar lo que les entrara en una hoja. El profesor dio su aprobación y este fue el único alumno que pasó el examen. Muy inteligente, ¿no? Ninguno de nosotros jamás va a pasar el examen de la ley. Dios ha establecido la ley. Él requiere que el veredicto de la ley se lleve a cabo. Solo los que traigan a Cristo, el único que ha guardado y cumplido la ley a la perfección y murió en lugar de todos nosotros que no guardamos la ley, va a pasar la eternidad en el cielo. Entonces, al dejar nuestro estudio en el tema de solo por fe, no lo dejamos gloriándonos en nuestra fe o alabando nuestra fe, sino que nos gloriamos en el objeto de nuestra fe. Alabamos al fuerte en quien depositamos nuestra fe. Adoramos al varón de dolores, experimentado en quebranto, que tomó nuestro lugar en la cruz. Adoramos al Cordero de Dios, que murió para establecer nuestra fe. Y honramos y adoramos al autor y consumador de nuestra fe, el consejero y Dios fuerte, el Padre eterno y príncipe de paz.